Eh, Implica muchas cosas, diríamos, esta obsesión, por llamarlo así, con los grandes momentos constitutivos, con los aspectos estructurales y la poca atención a la vida cotidiana. Implica muchas cosas. Yo me concentraría en dos que me parece que pueden ser de entre las más importantes, ¿no? En primer lugar, es que realmente no conocemos en detalle cómo funcionan las grandes instituciones en Bolivia y lo que es más importante, cómo viven las personas esas instituciones, ¿no? Estaba pensando en esta entrevista en tres ejemplos muy fáciles, digamos, que son objeto de debate, incluso ahora más que nunca, que son, por ejemplo, la salud, la justicia y la educación. ¿Sí? Si uno se puede pensar, por ejemplo, en el caso de la salud, los estudios que hay son estudios que siempre tratan de ver las grandes reformas que se han hecho, si se han hecho o no, la cantidad de recursos que se han eh, gastado, ¿sí? Como digo, los aspectos estructurales, pero no sabemos cómo vive la gente tener que ir a la caja de salud, cómo es sacar una ficha, cómo es experimentar esa institución. O la justicia, ¿sí? Sobre la justicia tenemos de nuevo, hay los estudios sobre las reformas de justicia que se hizo, las cifras que son muy para mí de dudosa credibilidad, pero no tenemos una etnografía seria del maldito padecimiento, y perdón que lo diga así, del sufrimiento que significa vivir en la vida cotidiana las instituciones como la justicia, qué significa ir a negociar con el abogado, qué significa sufrir los juzgados, ¿sí? Entonces, el problema es que si no entendemos la experiencia de las personas sobre esas instituciones, realmente no conocemos cómo están funcionando. Entonces, preferimos quedarnos, como digo, en debates muy generales, ¿sí? Pero eso no nos permite conocer hasta qué punto están funcionando o no y de qué manera experimentan esas instituciones. Entonces, yo creo que ese es un primer aspecto eh, y lo pongo en consideración por lo que estamos viviendo ahora, digamos, ¿no? Entonces, si uno ve, más allá de la política, digamos, donde la discusión sobre la salud es eminentemente, diríamos, arbitraria por intereses políticos, pero más allá de eso, realmente, si uno mira los estudios sobre ciencias, desde las ciencias sociales sobre la salud, hay aspectos muy interesantes, hay estudios muy interesantes, pero pocos o casi ninguno, yo diría, se enfocan en la forma en que en lo concreto, en la experiencia concreta, vivencial, de a pie de las personas, se viven esas instituciones. Digamos que yo creo que quisiera poner un ejemplo concreto al respecto en torno a la escuela. Si uno se pone a pensar, igual, hay toda una tradición muy interesante, por ejemplo, recuerdo a María Luisa Talavera, sus estudios tan interesantes justamente en el pie vinculados a los maestros, también hay estudios muy interesantes, ha habido muchos estudios sobre las reformas y demás, pero por ejemplo, hace un par de años en la carrera de sociología, Javier Campuzano hizo una tesis sobre el bullying y en el fondo era un estudio de cómo viven los jóvenes en la vida cotidiana el bullying en el día a día, ¿sí? Y eso es muy interesante porque, digamos, por ejemplo, hay una serie de miradas desde arriba que dicen, no, el bullying es un problema psicológico, digamos, ¿sí? Pero, bueno, o los padres de que al final dicen, no, pero no es tan grave el bullying. Esta tesis de Campuzano, a partir de cómo un niño o una niña, digamos, vive cada día esa violencia escolar, cómo cada día vive el bullying, digamos, quiénes son los que hacen el bullying, por qué lo hacen, en qué contextos, todos esos detalles concretos nos permiten entender mucho más profundamente el mundo de la escuela y el mundo de la violencia que implica el colegio, ¿sí? Entonces, para mí el punto de fondo es decir, que no es decir, no es que solamente habría que hacer investigaciones de la vida cotidiana, obviamente, sino más bien que le suma una capa de conocimiento más detallado y concreto que no tenemos si solamente nos concentramos en los momentos constitutivos. Y la segunda cosa que quisiera decir al respecto es que me da la impresión que la ausencia yo diría, del estudio sobre la vida cotidiana en Bolivia, también influye en que me parece que de buena parte de las ciencias sociales, eh, o en una parte importante, digamos, se sigue haciendo más énfasis en la inmovilidad de la sociedad boliviana que en realidad en la dinámica que es la sociedad boliviana. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy concreto.
y sobre todo siempre aparecen de nuevo y están muy de moda en las redes sociales y ahora todo el mundo va a volver a hablar siempre de las dos Bolivias, la Bolivia india y la Bolivia blanca que vuelve a aparecer. Y eso es muy complicado porque me parece que tiene varios problemas. En primer lugar, esencializa la identidad. ¿Quién es indio? ¿Quién no es indio? ¿Cómo se define? Como si esencialmente alguien fuera indio o blanco, digamos. Y en segundo lugar, mantiene esa idea de inmovilidad, como si las dos Bolivias nunca hubieran cambiado. Los indios siguen a un lado y los blancos al otro. Pero si uno ve la vida cotidiana, digamos, si uno se puede pensar en la escuela de Chicago, por ejemplo, la ciudad es una cosa mucho más compleja. En realidad, la ciudad es un espacio donde conviven diferentes mundos morales, diría la Escuela de Chicago, y donde la identidad cambia. Yo ahorita planteo, tú eres periodista, yo soy sociólogo, pero mañana, ahorita voy a salir al mercado y seré un consumidor y uno cruza barrios, uno cruza espacios, digamos, tú estás en Santa Cruz, yo estoy en La Paz. Entonces, me parece que si vemos la vida cotidiana, esas miradas tan estructurales de las dos Bolivias, de lo indio, de lo cara, se difuminan y se vuelven más interesantes. Porque me da la impresión de, si nos concentramos siempre en los momentos constitutivos y en la historia, por ejemplo, vamos a volver de nuevo a 1492, vamos a volver al Día del Indio, vamos a volver a la Revolución del 52, a la nacionalización, seguimos construyendo esa idea un poco de inmovilidad y de dualidad. Pero cuando uno ve la vida cotidiana, es mucho más compleja y la ciudad es un espacio mucho más complejo en ese sentido. Y también el campo, o sea, si uno va al campo, hay comunidades donde uno ve la estratificación social muy compleja, hay los propietarios que tienen la tienda, el otro que solamente tiene terreno de la tierra, quiénes son las autoridades. O sea, quiero decir, la vida cotidiana nos permite ver la sociedad, y Bolivia concretamente, como un espacio mucho más complejo, mucho más móvil, mucho más rico, digamos, y nos aleja de esas miradas que terminan siempre repitiendo lo mismo, como si la sociedad hace 500 años no hubiese cambiado. A mí me gusta cómo lo dice Martuchelli sobre la Escuela de Chicago. En serio, para la mirada de un sociólogo, un antropólogo, quien sea concentrado en la vida cotidiana es una aventura. Y es interesante tratar de comprender esa aventura que cada uno de nosotros nos toca vivir y que no es esencialista y no es inmóvil, digamos. Entonces, me gustaría marcar esos dos aspectos, ¿no? Que la vida cotidiana nos permite entender desde otro punto de vista nuestras instituciones y la vida cotidiana nos permite entender que la sociedad es mucho más una aventura y un cambio que solamente un espacio inmóvil y esencialista, digamos. Sí. Se identifica la vida cotidiana con unos temas muy concretos, digamos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, el hogar puede ser típicamente un ejemplo de lo que se suele entender como vida cotidiana. Yo entiendo vida cotidiana más bien como, en realidad, cualquier tema puede ser visto. El problema de la vida cotidiana no es un tema, yo diría, es un enfoque, ¿sí? Entonces, es decir, lo que interese un poco, digamos, y voy a volver mucho a la Escuela de Chicago, porque un poco yo trabajo desde ahí, diría Simmel, la Escuela de Chicago, un poco esa corriente teórica. De todo lo que importa entonces es un poco ver la vida social, llamémosle, a través de los ojos de las personas, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Puedo poner el ejemplo de la salud, digamos, uno pensaría, que la justicia no tiene que ver con la vida cotidiana. Pero si vemos la justicia de la vida cotidiana es muy interesante porque, como digo, ya no es mirar solamente las cifras o las leyes, sino es mirar cómo una persona en su vida, en el día a día, tiene que lidiar con el sistema de justicia, digamos, ¿no? Entonces, muy interesante lo que tú dices, porque yo diría que la vida cotidiana, si lo pensamos eh, sobre todo como un enfoque más que como un tema, ¿sí? En realidad, lo que hace es que cualquier tema podemos trabajarlo desde otra beta de análisis, digamos. Aquí pido disculpas, pero no tengo otro ejemplo que el propio trabajo que yo estoy emprendiendo sobre los 80, ¿sí? Estoy terminando, espero terminar mi tesis doctoral sobre un momento muy interesante, que es la transición democrática y la hiperinflación en Bolivia, ¿sí? Del 79 al 85, digamos. Hay estudios muy interesantes, digamos, pero son estudios que se concentran justamente en aspectos estructurales, por ejemplo, en la hiperinflación, en las condiciones económicas, en la tensión entre dictadura y democracia, ¿sí? O son estudios que se concentran sobre momentos constitutivos, el 21.060, las elecciones de los 80 y demás, ¿no?
Pero yo veo el mismo objeto, digamos, pero lo que yo trato de ver es cómo las personas han vivido la hiperinflación, ¿sí? Entonces, aparecen nuevas cosas, aparecen redes sociales, aparecen redes de solidaridad, aparecen formas de estrategias sociales, circuitos, aventuras dentro de la ciudad. Entonces, a lo que voy es, no se trata de construir, digamos, un grupo de temas en torno a la vida cotidiana, sino también cambiar el enfoque sobre el tema que cualquiera quiera ver, solamente que tratándolo de ver desde otro punto de vista, ¿sí? Eh, y en segunda instancia, digamos, mirar desde la vida cotidiana nos alumbra sobre algunos temas que no creíamos importantes, digamos. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, ahora está muy de moda ese problema, siempre suele pasar con eso, pero todo el tema de los cuidados, por ejemplo, dentro de la casa, todo el tema, ¿no? O sea, digamos, una mirada desde la vida cotidiana que no toma en cuenta esto, diría, pero bueno, ¿qué tiene que ver la casa? Eso es una cuestión privada entre personas. No, ahí está la sociedad, ¿sí? No solamente nos cambia de enfoque, sino que nos lleva a otros lugares, nos lleva dentro del hogar. ¿Cómo se organiza el hogar? Digamos? Si tú te pones a pensar, la sociología en Bolivia es una sociología muy de lo público, ¿sí? No ha entrado a los espacios privados y se puede hacer sociología de lo privado. Entonces, si uno se pone a pensar, un ejemplo muy concreto que tal vez voy a abordar más adelante, el tema de la violencia, ¿sí? En contra de esas doctrinas conservadoras de con mi familia no te metas, digamos, en realidad el espacio de la violencia suele ser la familia, mucho más, en muchos sentidos, digamos, ¿no ve? Entonces, también la vida cotidiana no solamente nos da un enfoque, diría yo, útil, ¿sí? No es el único, por supuesto, sino que convive con otros interesantes, sino que también nos permite mirar cosas que desde cierta sociología son cosas poco serias, poco importantes, pero que en la práctica son constitutivas. Pongo un ejemplo muy concreto y con esto acabo de hacer una pregunta. Un capítulo entero de mi tesis doctoral es sobre la comida en los 80. La comida, cómo la gente conseguía comida. Y digamos, tengo un montón de colegas que me dicen, pero la comida, pero ¿por qué estudias la comida? ¿Sí? Ya en esa pregunta está una serie de prejuicios, digamos, es decir, una sociología que piensa que solamente el mundo de la política, el mundo de la economía o del trabajo, así en términos gruesos, es lo importante, y se olvida de estos temas eh, que no por su intimidad o no por digamos, o no porque no les prestemos atención, no son importantes. No habla tanto de la sociedad, sino de los y las sociólogas en este caso, de nuestros prejuicios, digamos. Es decir, el mismo prejuicio que se reproduce en el sentido de decir, ah, no, este hombre va a trabajar, es un trabajador en su oficina, y bueno, la mujer es ama de casa. Es un poco el mismo prejuicio, ¿te das cuenta? O sea, el campo intelectual pensamos un poco que estamos fuera de la sociedad, pero en muchos sentidos terminamos reproduciendo los principios de la sociedad. Entonces, eh, yo quiero evitar una mirada así como muy mesiánica de que esta es la salida a la investigación, no, sino dentro de lo que ya hacemos, sumarle esta capa de la vida cotidiana que me parece que ha sido poco explorada en Bolivia.